Muy buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a un programa más de 12 Corazones. Bueno, en este momento vamos a traer a nuestra súper invitada. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Mi nombre es Paola Mosquera, soy fisioterapeuta. En realidad me ha ido muy bien en mi vida profesional, pero en mi vida amorosa no me ha ido tan bien. Y es por eso que vengo a este programa, porque estoy dispuesta a encontrar al hombre ideal. Ellos, por medio de sus conocimientos, tendrán que enamorar a Paola, indicando pues cada una de las fracturas que son de la muñeca y de la mano, pues su mecanismo de lesión, el tratamiento y algunos parámetros más que pues ellos lo presentarán. Así que nuestro primer invitado en este momento va a ser Cristian. Tal vez algo que le tenga que decir a Paola, lo escuchamos y pues también escuchamos en este momento lo que él va a mencionar. Preciosa, quisiera hacer neumonía para robarle cada aliento. Yo les voy a hablar acerca de la fractura de la muñeca. Es una de las fracturas más frecuentes que se puede encontrar en la sala de urgencias. Se menciona como la pérdida de continuidad normal en cuanto a la parte distal del radio. Esta puede ser acompañada de otras lesiones y esta puede ser causada por traumatismos de alta o de baja energía. Todo esto dependiendo también de la edad del paciente. En las prevalencias se menciona que de cada 10.000 habitantes, alrededor de 16 hombres y 37 mujeres sufren una fractura de este tipo al año. Se la puede observar en mujeres que están en una edad aproximadamente de entre 49 y 69 años, mencionando que el 74.5% de fracturas del antebrazo son la epífisis o la metáfisis distal del antebrazo. En la niñez y adolescencia es más prevalente en los varones, causado por traumatismos de alta energía. Constituye el 14% de todas las fracturas del miembro superior y en general de todas las fracturas es el 17%. Se estima que el 15% de las mujeres pueden sufrir una fractura de radio distal. En cuanto a los hombres, su prevalencia es aproximadamente del 2%, un valor mucho más bajo en comparación que el de las mujeres. También les voy a hablar acerca del mecanismo de lesión. La fractura es causada por una caída directa en extensión dorsal de la muñeca, la cual puede estar en unos 40 o 90 grados. Esta se produce por la fuerza de compresión que se transmite al caer sobre el suelo, la cual pasa a través del arco carpiano al extremo distal del antebrazo, es decir, a la muñeca. Las fuerzas que generan en la articulación provienen de diferentes direcciones, las cuales superan la capacidad que soporta la estructura ósea, perdiendo de esta forma la integridad y la estabilidad de la articulación. Les voy a hablar también acerca de la clasificación. Para establecer una buena clasificación es importante describir las fracturas según el tipo y la gravedad que éstas presentan, para de esta manera poder establecer un vigoroso pronóstico y a su vez estructurar un tratamiento adecuado para cada paciente. Las clasificaciones que han sido publicadas por diversos autores son numerosas y extensas, pero ninguna de ellas es universal y tampoco permite solventar
todos los problemas que presenten los pacientes. Algunas clasificaciones han tomado como referencia el tipo de traumatismo o mecanismo de lesión. Otras se han basado en la anatomía de las líneas de las fracturas y en su extensión articular. Tenemos la fractura de Colles. La fractura de Colles fue descrita por primera vez en el año de 1814 y se trata de una fractura la cual se extiende en el extremo distal del radio a unos 2.5 centímetros y hasta 3 centímetros cerca de la articulación de la muñeca. Este va a presentar una angulación dorsal y en muchos casos se ve asociada a la fractura del estiloides cubital. Esta fractura es una de las más comunes. Se suele tratar dentro del servicio de urgencia y puede ocurrir en personas de todas las edades. El mecanismo de lesión. Esta fractura es causada muy comúnmente por una caída, en la cual la persona cae directamente sobre su mano extendida, con su muñeca en dorsiflexión. Es así como la gravedad de la fractura está asociada a la posición de la muñeca cuando sufre la caída, así también como por las fuerzas del trauma. Al momento de sufrir el trauma, la tensión que se produce en la cara palmar de la muñeca provoca fuerzas de flexión y compresión, causando así que se produzca un desplazamiento dorsal y una conminación. En la evaluación, para el diagnóstico de esta fractura se recurre a radiografías, por lo cual siempre se solicita una radiografía anteroposterior y lateral, las cuales permiten distinguir este tipo de fracturas entre otras que pueden existir o pueda presentar el paciente en ese momento. Sin embargo, cuando las radiografías parecen normales, pero persiste una limitación y el dolor en la zona se mantiene, es aconsejable recurrir a una TAC, la cual dará un diagnóstico concreto de si presenta alguna fractura o no. En el tratamiento. El tratamiento que más se ejecuta hoy en día es mediante una reducción cerrada, además de la inmovilización con yeso del miembro afectado durante un periodo de 6 semanas en posición de supinación o pronación. Además, luego de este periodo se debe recurrir a un tratamiento fisioterapéutico. Cuando la fractura es inestable con un desplazamiento o una conminución, se va a utilizar un tratamiento quirúrgico. La fijación externa es recomendada para las fracturas conminutas, las cuales no pueden mantenerse en una posición fija con la aplicación del yeso. Cuando la fractura es inestable o con un gran desplazamiento, se va a utilizar fijadores internos con alfileres o con placas. También vamos a tener la fractura de Hutchinson, o también conocida como la fractura de Chopin. Esta fue descrita por primera vez en el año de 1866 y se trata de una fractura intraarticular por avulsión del estiloides radial, con una preservación total o casi total de las inserciones ligamentosas extrínsecas del fragmento fracturado. El mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión de esta fractura consiste en la compresión del escafoides contra la muñeca en flexión dorsal y con una desviación cubital. Este mecanismo de lesión es muy parecido al que ocurría por un golpe
en la mano por el retroceso de la manivela al momento de arrancar los primeros automóviles que se crearon, por lo cual también esta fractura es conocida con el nombre de fractura de choque. Es momento ahora de escuchar a Brian. Veremos qué tal le va. Bueno, yo te voy a explicar de unas fracturas muy importantes para que veas que te convengo, preciosa. Bueno, vamos a hablar sobre la fractura de Smith. La fractura de Smith es una fractura radiodistal extraarticular inversa con desplazamiento anterior o palmar. Esta fractura también provocará una pérdida de inclinación palmar. El mecanismo de lesión de esta fractura será provocado por la caída de la persona con la muñeca en flexión palmar con el antebrazo supinado. Es decir, el dorso de la mano es el que choca directamente en el suelo. El diagnóstico podemos saberlo al momento que observemos la muñeca, ya que se observará una deformidad palmar en forma de pala de jardinero. Esta presentará un edema y equimosis en el dorso de la muñeca. Sin embargo, para una valoración completa, se solicitará un estudio radiológico anteroposterior y lateral. Al observar la imagen radiológica, se observará que esta fractura presentará un trazo articular asociado a una línea fracturaria metafisiaria. Este también puede estar aislado. De igual manera, este trazo va a desplazarse a través del semilunar en forma oblicua y el borde de la parte anterior de la epífisis radial se va a encontrar desprendido. El tratamiento quirúrgico será mediante un procedimiento fácil y con menos complicaciones. La fijación del extremo distal del radio será con una placa anterior, considerándolo como el tratamiento más apropiado de una fractura por flexión. Y si no es más, te voy a explicar sobre otra fractura, solo para que analices con quién te puedes quedar. Tenemos a la fractura de Barton, que es una fractura, luxación o subluxación de la muñeca, en la cual el borde dorsal o palmar del radio distal se desplaza en conjunto con la mano y el carpo, de tal manera que la estructura que se luxa va a ser el carpo y la parte que se va a fracturar va a ser el borde del radio. En esta fractura, sobre todo, hay que tener en cuenta que la más común será en la parte palmar del radio distal. Esta fractura adquiere el nombre de Barton cuando el fragmento es marginal dorsal y el nombre de Barton invertido cuando el fragmento es marginal palmar. El mecanismo de lesión de esta fractura se dará por consecuencia de sufrir una caída sobre la muñeca en flexión dorsal y en pronación fija. En el diagnóstico traumatológico será importante emplear el uso de radiografías, las mismas que deben ser en proyecciones antero-posterior y lateral de muñeca, y otra lateral con una elevación de 15 grados
de tal forma que se pueda observar con facilidad la superficie articular. Adicionalmente, también se emplea una tomografía computarizada, ya que esta permitirá una mejor identificación de fragmentos intraarticulares y una resonancia magnética cuando creamos que se encuentren afectadas partes blandas. El tratamiento quirúrgico se realizará en fracturas que son inestables. Este consiste en una fijación externa mediante agujas percutáneas o una reducción abierta con fijación de placas y tornillos. Y no se diga más, para que veas que te convengo, te voy a explicar algo muy importante y que el otro señor o ese otro man que habló no sabe nada de fisioterapia. Para mí que solo es un huesero. Así que te voy a explicar algo que es fundamental en la fisioterapia. El tratamiento fisioterapéutico que se aplicará en las fracturas de Colles, Schoeffer, Smith y Barton será especialmente kinesioterapia activa y no dolorosa, ya que desempeñará un papel muy importante. Se aplicará yeso por 6 semanas y los primeros días se deberá llevar un control de este para comprobar si está demasiado apretado o no, ya que si este se encuentra apretado va a producir un edema y la aparición del síndrome de Bollmann. Una vez sacado el yeso, se proseguirá a realizar termoterapia y electroterapia, eventualmente antálgica. Luego se realizará masaje de la mano y del brazo. Se iniciará con masaje descontracturante de los músculos del compartimento anterior del antebrazo. También se realizará movilizaciones activas de los dedos. En la muñeca se realizará flexión, extensión y pronosupinación. Movilizaciones activas de codo y hombro en caso de que exista una rigidez residual. Se continúa con movilización analítica de los huesos del carpo. De igual manera, se realizará fortalecimiento muscular con resistencia de las estructuras antes mencionadas. Se incluirá hidroterapia, readaptación funcional, masaje funcional en la musculatura del antebrazo, tanto flexora como extensora. También se realizará ejercicios de automovilización. Y por último, se realizará un reentrenamiento activo de toda la musculatura del antebrazo. Se trabajará con TheraBand, mancuernas y pelotas antiestrés. Se continuará con ejercicios analíticos y globales isométricos, concéntricos y excéntricos según corresponda. Y también existe el tratamiento fisioterapéutico después de la cirugía. En el caso de este tratamiento, ya sea de manera inmediata o después de una mala reducción, se dispondrá una inmovilización mediante yeso antebraquiopalmar alrededor de 3 semanas y las grapas serán retiradas a las 6 semanas. Eso es lo que yo te puedo explicar. Ya ves que yo te convengo, así que piénsalo, preciosa. Déjame tus curvas en mis manos
Si con mis manos quito contracturas, imagínate qué puedo hacer con tu cintura. Sé cómo tocarte y puedo hacerlo en cualquier parte. Y si no quieres, pues aquí abajo dejo el número para las fans. Ahora sí, nuestro último invitado. Vamos a recibirlo. Y pues igual, de igual manera, ¿qué le vas a decir a Paola? ¿Cómo le vas a enamorar? Veremos si tú eres el afortunado en ganar. Bueno, ahorita que es mi turno, disculpen, estaba tomando agüita de coco de la palmerita que está atrás. Pero bueno, yo le quería, antes de realizar mi intervención, quería darle unas palabras a la licenciada Paola, pues en verdad su belleza y todas sus características me parecen espectaculares y en verdad quiero enamorarla. Por eso he preparado unas pequeñas palabras, que son las siguientes. Quiero que estés conmigo, de craneal a caudal, de medial a lateral, de profundo a superficial. Quiero que formes parte de mi vida y que mis tomas, agarres y presas sean siempre tuyas, pues sin tu anatomía no son más que unas manos vacías. Me han gustado mucho sus palabras, de verdad. Siento que son muy sinceras y espero que sea el ganador. Para comenzar mi intervención, yo les voy a hablar acerca de las fracturas de los huesos del carpo, para lo cual les he preparado unas pequeñas imágenes para que puedan visualizar. Ya, comenzamos. Como les dije, yo voy a hablar acerca de las fracturas de los huesos del carpo. Debemos recordar que el carpo está compuesto por 8 huesos, los cuales se encuentran relacionados entre sí en un determinado espacio. Es por lo mismo que las fracturas que sufren estos huesos a veces es en más de uno y pocas veces o rara vez se fractura solo uno de estos huesos. Además, estas fracturas no son muy comunes y su diagnóstico es muy difícil. Yo les voy a hablar acerca de las fracturas de los huesos del carpo de la hilera superior, los cuales son trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Vamos a comenzar con la fractura del trapecio. La fractura del trapecio es de igual manera una fractura muy rara, la cual se presenta entre el 1 al 5% de las fracturas del carpo y esta principalmente se encuentra asociada a las fracturas del primer metacarpiano. Esta fractura del trapecio puede producirse por un mecanismo directo, el cual sería un golpe directamente sobre este hueso, o un mecanismo indirecto, el cual se produce por la avulsión del ligamento transverso del carpo. Estas fracturas involucran el cuerpo y la cresta del trapecio. Para poder diagnosticar estas fracturas, comúnmente se usa una radiografía o una tomografía. La radiografía debe ser oblicua externa, es decir, que la muñeca debe encontrarse con una supinación de 45 grados. Para el tratamiento de estas fracturas, la inmovilización es el tratamiento inicial para este tipo, junto con un seguimiento para evitar una inestabilidad. En el caso de que haya o de que no exista una consolidación completa, lo que se recurre es a una resección quirúrgica, lo cual en muchos casos es el tratamiento a elección y que se debe seguir para este tipo de fracturas. Vamos a continuar
con la fractura del trapezoide. La fractura de este hueso es en verdad muy infrecuente. No se han encontrado muchos casos en literatura. Esta fractura representa solo el 0.4% de todas las fracturas de los huesos del carpo. Esto se debe principalmente a su localización, puesto que en la muñeca se encuentra muy bien protegida. Se encuentra entre el hueso grande y el segundo metacarpiano, y a la vez se encuentra rodeado de varios ligamentos. El mecanismo de lesión de este hueso es directo o de igual manera indirecto, y son raras veces en las que se puede fracturar de forma aislada, es decir, que solo se va a fracturar este hueso. Para realizar un diagnóstico se va a utilizar un rayos X o una tomografía. Si la fractura no está desplazada, se inmoviliza hasta su consolidación, que generalmente es entre 3 y 4 semanas. Si el caso es que la fractura presenta un desplazamiento, se va a realizar una fijación externa, como podemos visualizar en la imagen, y una reducción abierta. En el caso de que exista una fractura con luxación, se trata directamente con una reducción, con una fijación de clavo de Krisnech. Vamos a seguir con la fractura del hueso grande. Tanto la fractura del hueso grande como del trapezoide son fracturas realmente raras y que no hay documentado muchos casos en literatura. La fractura del hueso grande representa apenas el 2% del total de las fracturas del carpo, y generalmente esta se encuentra asociada a lesiones ligamentosas o a otras fracturas de los huesos del carpo. Ya. La fractura del carpo se puede fracturar en dos patrones: un patrón transversal del polo proximal o un patrón transversal del cuerpo, siendo la transversal del cuerpo la más frecuente, puesto que se presenta una separación completa del fragmento proximal, que además en ocasiones hay una rotación de este segmento de 180 grados. El estudio imaginológico que necesitamos para detectar estas fracturas es una tomografía o una resonancia magnética, las cuales van a permitir dar un diagnóstico acertado para la fractura de este hueso. En las fracturas que no existe un desplazamiento, se va a realizar una inmovilización para que pueda llegar a la consolidación. Además, se debe realizar la reducción abierta, la cual va a ser un método quirúrgico cuando la fractura sea principalmente transversa en el cuerpo de este hueso. En caso de presentar pseudoartrosis, se procede con artrodesis mediocarpiana con un injerto óseo y una fijación interna. Bueno, la última fractura que yo les voy a hablar es acerca de la fractura del hueso ganchoso. Ya. La fractura de este hueso es poco común y oscila alrededor del 2% de las fracturas del carpo. Estas fracturas pueden ser del cuerpo o del gancho del ganchoso. Son más frecuentes del gancho. Dichas fracturas se van a acompañar de lesiones importantes de partes blandas, como lesiones vasculares, nerviosas o tendinosas. En este caso, yo les traje una clasificación por dos autores. La primera clasificación que tenemos es la clasificación que nos da Irán, la cual va a clasificar las fracturas del ganchoso por tipos, teniendo las siguientes:
la fractura tipo 1, que es esta, la cual es la fractura del gancho del ganchoso. De ahí tenemos la fractura tipo 2A, la cual se trata de una fractura coronal del cuerpo del ganchoso, que esta puede ser dorsal o longitudinal. Y por último tenemos a la fractura 2B, la cual va a ser una fractura transversa del cuerpo del ganchoso. Ya. Tenemos otra clasificación, esta vez dada por Caín, la cual va a clasificar las fracturas del ganchoso de la siguiente manera. Tenemos la fractura tipo 1, la cual es esta de acá, la cual esta va a haber una subluxación de la base del quinto metatarsiano y la ruptura del ligamento carpo-metacarpiano dorsal. Tenemos además que en la fractura tipo 1B, que es la siguiente, esta en cambio es una fractura dorsal del ganchoso. La fractura tipo 2, que tenemos aquí, esta va a ser una fractura comminuta dorsal del ganchoso. Y por último, la fractura tipo 3 es una fractura coronal longitudinal del ganchoso. Ya. Ahora les voy a hablar acerca del mecanismo de lesión de este hueso. Tenemos que las fracturas del cuerpo del ganchoso son causadas comúnmente por traumatismos directos de alta frecuencia sobre esto o de alta energía. Son muy raras y más aún de forma aislada, por la dificultad de lesionar al ganchoso sin que afecte a otros huesos del carpo. Esta está principalmente asociada a otras fracturas de la muñeca o a otros huesos del carpo o incluso a luxaciones carpianas. El diagnóstico. Para realizar un diagnóstico de este hueso es muy complicado, porque algunos pacientes suelen demorarse en visitar al médico, por lo que en la exploración física suele ser inespecífica y no se suele encontrar ningún rasgo significativo. En el servicio de urgencias se le practica un examen neurológico, vascular y radiografías antero, posterior y lateral. Cuando estas proyecciones no son del todo suficientes, se va a solicitar una tomografía o una resonancia magnética. También tenemos el tratamiento. El tratamiento se deberá tomar mucho en cuenta, ya que este se basará principalmente en la estabilidad de la fractura y en la afección articular que presente el paciente, por lo cual el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. Las fracturas del cuerpo del ganchoso que están asociadas a una fractura o a una luxación carpo-metacarpiana son inestables, por lo que en su gran totalidad tiene que realizarse una estabilización mediante una osteosíntesis, tanto de la fractura del ganchoso como de la luxación que se presente. Pues como Paola les mencionaba, ella también es licenciada en fisioterapia. Así que pues para que ustedes hombres vean que ella también sabe mucho más, tal vez hasta que ustedes, también le vamos a dar paso para que ella también nos mencione algunas de las fracturas. Y pues te escuchamos, Paola, para que nos puedas comunicar lo que tú sabes. Así que te escuchamos. Bueno, sus explicaciones han estado muy bien. A mí me han gustado, pero se les olvida que existen otros huesos que forman parte del carpo y por lo tanto estos también se van a fracturar en algunas ocasiones. Entonces es por eso que yo voy a continuar con la explicación. Fractura del hueso semilunar.
Únicamente la fractura de este hueso no suele presentarse, ya que ésta siempre se verá asociada a la enfermedad de Kienbock. Las fracturas que no están relacionadas a dicha enfermedad sí se presentan, pero de una manera muy infrecuente. Sin embargo, el mecanismo de lesión es axial, y que consiste en la compresión del hueso grande hacia el hueso semilunar, y las que están asociadas a la enfermedad antes mencionadas se producirán por una necrosis avascular. Cuando el paciente llega o acude a consulta, lo que va a presentar es una hinchazón y dolor en el dorso de la mano. Para el diagnóstico hay que tener en cuenta o mucho cuidado porque esta fractura no es visible en las radiografías, de tal manera que se solicita o se recurre a una tomografía axial computarizada o a su vez a una resonancia magnética, las cuales serán de gran ayuda para verificar la enfermedad de la que se está hablando. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es conservador cuando ha sido diagnosticada a tiempo y cuando ya ha pasado mucho tiempo se necesitará de una reducción o de una fractura del hueso piramidal. La fractura de este hueso se considera como la segunda de todas las fracturas carpianas. El paciente va a presentar una inflamación y para su diagnóstico se requiere de una radiografía en una proyección lateral o anteroposterior. Y también se puede solicitar una tomografía axial computarizada en el caso de ser necesario. Estas fracturas se clasifican en fracturas corticales dorsales, que estas se producen por una avulsión, por un cizallamiento o por un impacto contra el estiloides cubital. La otra es fractura del cuerpo. Esta es una lesión aislada que no va a presentar un desplazamiento. Y por último están las fracturas volares por avulsión, que estas no suelen presentarse con frecuencia, pero se caracterizan por la inestabilidad del ligamento cubital radial. En cuanto al tratamiento, se requiere de una inmovilización de 4 a 6 semanas, seguido de un plan de movilidad y elongación prolongada. Fractura del hueso pisiforme. Esta es una fractura que se va a presentar o se va a manifestar tras sufrir una caída directa con la mano en extensión o por avulsión. Y debido a la localización superficial a nivel de la base de eminencia hipotelar que presenta este hueso, el paciente va a presentar un dolor localizado en el hueso que está fracturado. Para su diagnóstico es importante una radiografía convencional, la misma que será en una proyección lateral o también en una proyección posterior-anterior. Sin embargo, se puede solicitar también una tomografía computarizada para una mejor visualización de dicha fractura. El tratamiento es conservador, puede ser conservador, con una inmovilización de 3 a 6 semanas. La consolidación puede ser completa o por una unión fibrosa. Y esto puede presentar también complicaciones como una artrosis degenerativa. Y al ser una fractura intraarticular, es posible también el tratamiento quirúrgico. Epidemiología de la fractura del hueso del escafoides. Esta es una fractura común, se podría decir que es la más común del carpo, representa del 50 al 80%. Los síntomas pueden ser pequeños o a su vez no se pueden presentar síntomas en la fase aguda. Y con mayor incidencia se la diagnostica como un esguince de muñeca, pero la constancia del dolor y la inflamación en la tabaquera anatómica y en la zona dorsal y radial de la muñeca es lo que nos alerta de esta fractura. El 70 y el 80% de estas
se localizan en el tercio medio, el 10 y el 20% se localizan en el polo proximal y únicamente el 10% se localiza en el polo distal. Esta fractura se presenta con mayor incidencia en el sexo masculino entre la edad de los 20 y 30 años aproximadamente. En cuanto al mecanismo de lesión, esta se produce o se presenta cuando hay una carga axial con la muñeca en extensión dorsal y desviación radial. Para el diagnóstico, obviamente el paciente va a presentar mucho dolor, sobre todo a la palpación, exactamente en la tabaquera anatómica. Por lo tanto, es importante realizar la prueba de Watson, la cual va a permitir va a producir un desplazamiento dorsal doloroso del escafoides, exactamente cuando se mueve la muñeca El paciente se encuentra sentado con el codo flectado, apoyado en una mesa y el antebrazo con la mano apuntando hacia adelante, simulando la posición inicial de un gallito o pulseado. El examinador se encuentra delante del paciente, donde su pulgar aplica presión hacia el dorso de la muñeca, comprimiendo el polo distal del escafoides desde palmar, asociado a un movimiento de la muñeca del paciente desde ulnar a radial, intentando luxar el escafoides de la fosa escafoidea del radio. Este test es positivo cuando hay reproducción del dolor y sensación de resalte audible o visible al soltar la presión sobre el escafoides, lo que provoca la recolocación del polo proximal del escafoides, luxado hacia el dorso por la fuerza del pulgar, en la foseta escafoidea del radio. En cuanto al diagnóstico radiológico, se realizarán radiografías en proyecciones antero-posterior en una posición normal, antero-posterior con una desviación cubital. También se podrá solicitar una radiografía en proyección lateral y por último en una semipronación. Bueno, si en la evaluación que se visualizó anteriormente nos da como resultado o nos indica que existe una fractura y en los estudios imagenológicos no es posible identificarla o detectarla, lo recomendable es inmovilizar la muñeca y volver a repetir los estudios imagenológicos a partir de los 7 o 10 días. También se podrá solicitar una tomografía computarizada o una resonancia magnética, pero ya en el caso de ser necesario. También explicaré acerca de las diferentes clasificaciones que se pueden presentar. Bueno, la clasificación número 1 es la de Ruse. Esta divide al escafoides en 3 partes para de esa manera poder describir la ubicación de la fractura. Como punto número 1 tenemos a la fractura horizontal oblicua, la fractura número 2 es una transversa y la fractura número 3 es una vertical oblicua. En cuanto a la segunda clasificación es la de Herbert. Esta tiene 2 tipos, la tipo A y tipo B, y cada una presenta subtipos. En cuanto a las fracturas tipo A, estas son fracturas agudas estables y los subtipos son A1, que es una fractura del tubérculo, la A2 es una fractura incompleta de la cintura, y en cuanto a las fracturas tipo B, estas son agudas, inestables, como les dije, también tienen subtipos. La B1 corresponde a una fractura oblicua distal, la B2 corresponde a una fractura completa de la cintura, la fractura B3 corresponde a una fractura del polo proximal y finalmente la B4 es una fractura o luxación del carpo transescafo perilunar. Para el tratamiento de estas fracturas, para las fracturas del tubérculo y las fracturas distales, lo aconsejable es un tratamiento conservador, el cual va a incluir una inmovilización con yeso brachiopalmar y también se incluirá el pulgar y una desviación radial por 6 semanas. Para la fractura de la cintura
se va a aplicar un tratamiento conservador, el cual va a consistir también en colocar un yeso. Este es un yeso antebraquial. Se incluirá el primer dedo por un periodo de 8 a 12 semanas. También se va a poder aplicar un tratamiento mediante una osteosíntesis con tornillos a compresión. Esta cirugía puede ser percutánea o abierta en las fracturas que son desplazadas y el abordaje debe ser volar, es decir, desde la palma. Y por último, para las fracturas del polo proximal, el tratamiento será exclusivamente quirúrgico, mediante la aplicación de osteosíntesis para de esa manera evitar la necrosis. La vía por la que se puede realizar esta cirugía es dorsal percutánea o, pues, en conclusión, el tratamiento que reciben las fracturas de los huesos del carpo por lo general es similar. Entonces voy a explicar acerca de un tratamiento generalizado. Como se sabe, todas las fracturas de este tipo requieren de una inmovilización. ¿Qué vamos a realizar durante la inmovilización? Lo que se debe realizar es numerosas elevaciones de la mano por encima de la cabeza, así como también flexión y extensión de los dedos durante todo el día. No se debe realizar rotaciones ni inclinaciones del pulgar. Tampoco se debe realizar pronosupinación de la mano y mucho menos de inclinación lateral, a pesar de estar dentro de los límites del yeso. Y bueno, después de la inmovilización, lo que se recomienda es termoterapia y masaje en todo el antebrazo para proseguir con la movilización. La reeducación comenzará o se iniciará con el trabajo de los dedos. Y bueno, también se abordará la muñeca, pero en una segunda fase, en donde se va a realizar inclinación radial con extensión y... Bueno, muchachos, el tiempo se ha acabado. Y pues tenemos un video exclusivo para que ustedes sepan quién es el ganador de este día. Vamos a ver el siguiente video para que ustedes sepan cuál fue el ganador, quién la enamoró con su conocimiento. Y pues la verdad es que yo ya sabía, ya más o menos, ya me entró la espinita de quién era. Así que corre el video. Y pues muchas gracias por haber estado una tarde más aquí junto a nosotros. Esperemos que todos se encuentren bien y pues que tengan una buena tarde y muchas gracias por haber asistido. Bye, chao. Primero debemos recordar que el trauma de la muñeca es muy común en cuanto a las consultas que llegan al departamento de emergencias, con una prevalencia del 20% en cuanto a todas las lesiones. También tenemos que tomar en cuenta que lo que es el 39% de estos pacientes llegan a presentar lo que es una fractura de la muñeca. En cuanto a las reglas de predicción de Ámsterdam, esta regla posee una alta sensibilidad, la cual es del 98%, y un valor predictivo negativo del 90% para lo que son las fracturas de muñeca. Para predecir una fractura de muñeca se consideran varias preguntas que se puede hacer al paciente, como son el sexo, en el cual predominan lo que son los hombres, la edad, el hinchazón de la parte de la muñeca, el hinchazón de la derrape anatómico, la deformidad visible de lo que es del radio distal, la sensibilidad en cuanto a la palpación. También tenemos que observar lo que son el tubérculo escafoide sensible igual a lo que es la palpación.
En cuanto a los movimientos que vamos a encontrar dolorosos, va a ser en la dorsiflexión, en la flexión palmar, en la supinación, pronación, la desviación cubital y la desviación radial. En cuanto a las pruebas funcionales dolorosas, vamos a encontrar lo que es la prueba de balotaje radioulnar, la compresión axial del antebrazo, la compresión axial dolorosa del pulgar. Si encontramos esta positiva, va a dar como que una disminución en cuanto a la probabilidad de que la fractura de muñeca esté presente en este paciente. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado para comentar lo que me ha pasado. Hace 3 años, cuando yo tenía en ese entonces 25 años, pues como un día normal salí con mi familia a dar un paseo y nos fuimos a una finca. Y pues estábamos con los caballos y todo, y de un momento a otro mi caballo se asustó y me botó. Pues para protegerme, lo puse mis manos para no golpearme la cara y me caí con mi mano con una dorsiflexión de lo que es la muñeca. Y pues en ese momento empecé a sentir mucho dolor y mi mamá se preocupó y me llevaron al hospital. En ese momento me ingresaron por urgencias y me tomaron lo que son los signos vitales, en los cuales tenía lo que es la frecuencia cardíaca de 84, tenía la frecuencia respiratoria de 20 y la temperatura era de 36.5. Y en cuanto a la presión, me dijeron que era de 130/90. En ese momento, pues como ya les dije, tenía un dolor demasiado intenso en lo que es la muñeca, y la muñeca como que se me hinchó. Tenía una deformidad en la misma, y pues me empezaron a hacer movimientos de la muñeca y pues la verdad me dolía demasiado y no podía moverla. También llegué con una postura antiálgica y con un patrón flexor, por lo cual me solicitaron y me dijeron que tenía que hacerme una radiografía antero-posterior, y lo que también me dijeron una lateral del antebrazo y también de la muñeca. Pues en esta imagen radiológica el doctor me supo manifestar que tenía una fractura de la muñeca y que pues tenía que hacerme una cirugía. Al saber que tenía que hacerme una cirugía, pues la cirugía quedó programada para 2 días después, y hasta el lapso de la cirugía me dijeron que tenía que tomar AINES, los cuales me ayudarían al dolor. Y en el día de la cirugía, lo que me mencionó el doctor fue que me colocaron lo que es una placa, la cual permitía lo que es la correcta fijación del radio. También lo que me colocaron fue una valva de yeso por el lapso de unas 4 semanas. Pues luego de la cirugía, me dijeron que tenía que ir a fisioterapia, y pues estaba un poco dudosa porque tenía miedo de que tal vez los movimientos o algo afectaran y no permitieran que mi fractura se regenere y
y que prácticamente, digamos, mi muñeca quede como era antes. Pero al fin y al cabo, por la insistencia igualmente de mi mamá, me fui y me hicieron lo que son las movilizaciones, no en sí de la muñeca, sino de articulaciones aledañas, como son del hombro, eh, me dijeron esto que era para poder preservar lo que es el rango articular. Después de las 4 semanas que me quitaron el yeso, regresé ya donde el médico y todo para que me revisara y me pidió igualmente realizarme un control radiológico para verificar si pues hubo una consolidación completa de la fractura que me había provocado. En ese momento el doctor se dio cuenta que no se había consolidado correctamente pues mi, mi fractura, por la cual decidió realizarme otra cirugía en la cual fijarían el segmento no consolidado con lo que es una aguja de Kirchner. Pues lo que es luego del periodo de inmovilización, me quitaron nuevamente el yeso y pues me tomaron otra vez otra placa radiológica, en donde ahí sí ya se pudo constatar la consolidación completa de mi fractura que se encontraba en el radio. Luego del proceso de la cirugía, me dijeron que nuevamente tenía que ir a fisioterapia. Y pues ya tranquilamente, como ya me mencionaron eso de que mi hueso estaba consolidado, pues ya me fui. Y para iniciar el tratamiento, me tomaron lo que son la medición de los rangos articulares de la mano. En lo que me mencionaron o sea, no estaban muy bien, que digamos, los movimientos. Y pues también en ese momento yo presentaba lo que es un poco de dolor y rigidez en la muñeca. Pues al valorarme cada uno de los movimientos, yo di los siguientes resultados. En cuanto a los movimientos de lo que es la pronación, en movilidad activa di un grado 5 y en pasiva un grado 8. En supinación di en activa 0 y en pasiva di 5 grados. En flexión palmar, en activa di 10 y en pasiva di 12. En flexión dorsal di 10 en activa y 12 en pasiva. En lo que es la desviación radial, di como activa 15 y en pasiva di lo que son 5 grados. Y en la desviación cubital di en activa 5 y lo que es en pasiva 16. Pues luego de realizarme esta evaluación, me empezaron a hacer lo que son movilidad activa de la muñeca en los movimientos de flexión, de extensión y después continuaron con lo que es pronación y supinación. También me hicieron lo que son la movilidad activa libre de los dedos de la mano, para luego pasar a lo que es la activa resistida. Conforme iba evolucionando y iba yo también mejorando tras las semanas de fisioterapia. También me hacían lo que son movilidad activa libre y activa resistida, tanto de las articulaciones aledañas como son del codo y del hombro. También lo que me hicieron son masajes en la mano y en el antebrazo. Estos masajes me mencionaban que era para poder descontracturar los músculos que se encontraban
en el compartimento de la mano. También lo que me hicieron es la activación muscular de los músculos del antebrazo mediante lo que es la ejecución de ejercicios isométricos para luego proseguir a un entrenamiento activo mediante la utilización de cintas elásticas de distintas resistencias que me decían que se llamaban como Teraban. También me entrenaron para volver a lo que son a realizar todas las actividades de la vida diaria que yo hacía antes de fracturarme. Y pues para finalizar, la pregunta que yo les daría es ¿cuál es el tipo de fractura que pues me sucedió con el mecanismo de lesión que al principio ya les había mencionado? Y pues nada más, muchas gracias por escucharme y por haberme invitado. Espero que cada una de las cosas que les mencioné les sirva y pues también me hayan entendido. Muchas gracias. Ay, de